fácil, fácil no es. Horizonte lejano, correr y correr. Carretera perdida, recibimos a Eduardo Preve. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Y carretera perdida porque tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy en nuestra tapadita dedicada especialmente a, bueno, alguien que también en la introducción nos mandó a operar del Juanete en su momento cuando informamos de los convenios del Ministerio de Transporte con una clínica estética de Carrasco. Seguramente los obreros que construyen las rutas ahí por nuestras hermosas geografías del país, el hermoso paisaje, precisen ir a las clínicas estéticas de Carrasco para hacerse los juanetes, ¿no? Pero bueno, seguimos con el tema del Ministerio de Transporte porque gracias al propio ministro Falero, que los primeros 15 días de noviembre nos inundó de publicidad en la radio y en la televisión. No sé si acá salió la publicidad o no tengo ni idea. Creo que sí. Salió, bueno, bien. Bueno, que sea también se acordó de los pobres. Está de hoy, hoy desayunamos jugo de limón. Sí. Pero... Picante, te diría. Picante, sí. Pero bueno, a raíz de que él hablaba de la mayor inversión en obra pública y de que el ministro Falero hablaba de que había invertido en carreteras nada menos que 3.700 millones de dólares, ¿no? Lo que sonaba una cifra bastante voluminosa. Incluso la comparaba con la cifra anterior del gobierno Frente Amplio, que invirtió 2.000 millones de dólares. Pucha, uno decía, bueno, es un montón, ¿no? Es mucho. Y bueno, nos pusimos a averiguar, indagar. Agradecimiento a todo el equipo de expertos viales que ha colaborado en este trabajo, porque no ha sido sencillo. Primero porque este Ministerio de Transporte ha sido muy opaco en cuanto a la información y no ha dado, no ha publicitado y no ha respondido informes sobre la cantidad de kilómetros construidos, específicamente, cuánto hizo de carpeta asfáltica, cuánto hizo de hormigón, cuánto hizo de bituminoso, cuánto hizo de tosca, cuánto hizo por PPP, que son participación público-privada, ¿no? Entonces, hubo que recopilar muchísima información, ¿no? Para lograr este informe. Por eso el agradecimiento a todos los expertos viales que han trabajado. Bueno, espero no errarle con los números, pero pero están bien. En esa publicidad, ¿no? El Ministerio de Transporte de Falero y de la calle Pou habla de una intervención de casi 80% de la red vial. ¿Qué es la red vial? Más o menos Uruguay tiene unos 8.700 kilómetros de carretera, ¿tá? En todo el país. Pero ese 80% que dicen, si uno va a los números, es una falacia y es una mentira. Primera mentira, entonces, que podemos detectar. Porque es menor el número. Sí, el número no llega a 40%, ya lo vamos a ver. Y vamos a ver, lo que sí está claro, porque está toda la información, es del periodo pasado. O sea, el periodo 2015-2020, está clara la información. Y si uno recoge la información, ahí estamos viendo, ¿tá? Si uno recoge la información del periodo anterior, ¿tá? Significa que se intervino más o menos con obra de pavimentación o rehabilitación un total de 3.676 kilómetros, ¿tá? Que significan un 42,25%, un 42% redondeando del total de la red vial. ¿Se acuerdan que hablábamos que había 8.700 kilómetros de carretera en todo el país? Eso sin incluir las obras de participación público-privada. Si nosotros vamos a este periodo de gobierno y recopilando le dio frío acá, le da frío porque yo pido que pongan el aire a 17, ¿no? Porque soy muy acalorado. Si vamos a la información, está bueno poner de vuelta el cuadro. Si vamos a la información recabada y recopilada por informes parlamentarios, por publicación de portales y por
de portales estatales donde están las compras que hace y por revisación de contratos, porque no hay información oficial. No, uno hace un pedido de acceso a la información y no te dan los datos. Bueno, te da que este gobierno intervino 3.433 kilómetros de toda la red vial. ¿Se acuerdan que hablábamos de 8.700 y en realidad intervino 3.430? No, vos decías menos del 50%. Claro, da 39%. O sea, mientras el Frente Amplio intervino, hizo obra, sea de carpeta asfáltica, tratamiento bituminoso u hormigón, en el 42% del total de la red vial. Este gobierno hizo obra en el 39%. O sea que se hizo menos, pero se gastó. Bueno, claro, sí es un poco menos, un 3% menos. Pero se gastó casi el doble, porque si vamos a lo que dice, declara, porque no hay cifras, a lo que declara el ministro Falero declara que en este periodo de gobierno se llevan invertidos 3.700 millones de dólares, 3.700 millones de dólares, y en el periodo anterior, que sí están las cifras claras, se invirtió en el último periodo de gobierno de Tabaré Vázquez 2.107.842, 2.107 millones de dólares, y en este periodo 3.700 millones de dólares. Pero si eso hacemos la cuenta y lo llevamos, o sea que primero que nada decir que está 80% de la red intervenida es una falacia, ¿no? Ahí hay que ver si también cuentan el 80% si se hizo alguna pintura o algún bacheo, claro, ¿no? Pero eso no cuenta como obra. Repintar una ruta. Sí, son arreglos. Son arreglos menores, ¿no? Te puede mejorar la señalización, pero no te va a mejorar nunca la carretera, ¿verdad? Que ayuda a la seguridad. Pero lo que decía es que si nosotros contamos, porque el periodo 2015-2019, según los documentos oficiales de cierre del periodo, esos 3.600 kilómetros de carretera incluye mantenimiento de puentes, iluminación y seguridad vial, nos da un promedio en el gobierno anterior de que por kilómetro se invirtió $574.000. Si vos haces la división de la cantidad de kilómetros intervenidos, dividido el total de lo que se invirtió, te da $574.000 por kilómetro. Si en este periodo de gobierno el ministro Falero dice que invirtió 3.700 millones de dólares e intervino 3.433 kilómetros, te da que el costo promedio de obra en este periodo de gobierno por kilómetro fue poquito más de $1 millón. El doble. Te da casi el doble. Es cierto. O contrató empresas que le cobraron muchísimo más caro. Bueno, es cierto que, y esto juega a favor del ministro Falero, que en algunas carreteras se construyó con estándares más caros, tratándole de dar mayor vida útil al pavimento, en contraposición a lo que marcaban criterios de ciclos de intervención más acotados en el tiempo. Bien. Eso encarece. Pero ¿qué pasa? A ver. No encarecería en la medida que estamos hablando. No, pero no es que uno porque Falero ha hablado mucho de la calidad de las obras, ¿no? Pero lo que sí hay que tener en cuenta, y es un dato no menor, que no siempre se precisa poner, por ejemplo, hormigón, o sea, mejor calidad en algunas rutas, porque vos haces un balance del tránsito que recibe la ruta, de la vida útil y todo, y bueno, y te da con que quizá con un tratamiento bituminoso doble se pueden construir excelentes rutas. No es necesario, y duran mucho si se las mantiene de forma adecuada y se las administra de forma adecuada. No es necesario pagar más por construir algo de buena calidad. ¿No? Entonces, eso puede ser o sea, bueno, puede decir, bueno, Falero ganó, pero yo construí pavimentos superiores, ¿no? Entonces por eso me salió más caro. Que seguramente sea la justificación que vaya a ensayar. Igual,
No es necesario en todos los casos. No en todos los casos, porque no hay, sí, lo que no hay, sí hay, por ejemplo, el total de capa asfáltica, por ejemplo, si uno ve las diferencias, o sea, en capa asfáltica, por ejemplo, en carpeta asfáltica, en el gobierno anterior, que carpeta asfáltica podría ser un poquito... hormigones, lo superior, en el gobierno anterior se hizo 125 kilómetros, carpeta asfáltica 853, tratamiento bituminoso 1275. Bueno, ahí depende si era obra nueva o mantenimiento, ¿no? Pero en total te da lo que decíamos, 3.600 kilómetros contra 3.400 de este gobierno, ¿no? Está ahí para no seguir entreverando con las cifras. Incluso ya lo veíamos la semana pasada, que en este gobierno se han inaugurado rutas sin terminar, como pasó el ejemplo de la ruta 15, esos 37 kilómetros que inauguró la calle Pou la semana pasada, ¿no? Entonces, lo que decía, según lo que comentan y analizaron los números estos expertos, o sea, se construyó más caro, incluso con materiales más caros, en lugares donde no era necesario construir con algo tan caro. No, eso es la primera cuestión. Y la segunda, lo que hay que ver, y que sí se dejó en este gobierno, no se hizo absolutamente, es el control de los kilos que pasan por arriba de la ruta. Hoy vemos mucho en las carreteras camiones cargados de madera. Es mucho tránsito pesado, porque bueno, Uruguay se ha convertido en un país forestal. Eso se dejó de controlar cuando se sacó el SICTRAC. Claro. Que controlaba, entre otras cosas, el peso. Olvidémonos, pongámosle un nombre X, que un sistema de control vehicular para la carga pesada. Sí. Antes llamamos SICTRAC, el sistema hoy, pero no existió en este periodo de gobierno un sistema de control vehicular para la carga pesada. ¿Y eso qué te permite eso? Bueno, te permite controlar y administrar mejor los tránsitos de toda la red nacional. Porque vos sabés, primero, qué cantidad, o sea, está soportando tu red vial de kilos, si los camiones están circulando con la cantidad de kilos permitidos, o si están en exceso de kilos, si están en exceso de kilos... Se te van destruyendo la carretera. Te van destruyendo la carretera y además se los multa. Y eso forma parte de lo que los expertos en seguridad vial llaman una buena administración de la red. Los puestos de pesaje que hay en la ruta que uno observa son parte de la vida de una carretera. Porque desde hace tiempo uno ve, cuando vamos por las rutas nacionales, vieron que ven ahí que los camiones a veces entrepanan en la balanza y todo. Y lo que hay que tener es un buen sistema de control que evite justamente la circulación de camiones sobrecargados o por las rutas que no corresponde. Sabemos que hay rutas en las cuales determinado tipo de carga no puede circular. Entonces, ¿y por qué viene a cuento esto? Claro, porque esas inversiones en obra nueva, que vos decís, bueno, el ministro Falero invirtió más caro, pero quizá si vos no controlás, va a tener una vida útil mucho menor y más corta a lo que vos decís, bueno, meto hormigón acá o meto tal cosa y me va a durar tantos años. No, señor, si vos no controlás lo que pasa por arriba de esa ruta, te va a durar mucho menos. O sea, que no basta solo con agregar lo que dice el espesor a la ruta y pagar mucho más. En este caso vemos casi el doble por kilómetro. Sino por el control. Exactamente, porque vos decís, podés pagar, como se pagó en esta administración, según los números, casi $1 millón por kilómetro construido contra 574.000 de la administración pasada, ¿no? Pero vos no controlás, no tenés un sistema inteligente de control de las carreteras, que se llama una administración inteligente de la red vial, terminás sobrecargando la ruta y los costos de no hacer eso. Entonces, ahí lo que empiezan a plantear los diferentes expertos es ¿cuánto es razonable invertir? ¿Es razonable invertir $1 millón por kilómetro construido como se hizo en esta administración si vos no controlás? ¿O es como la administración pasada que se invirtió por kilómetro cuadrado 577.000
Pero sí, efectivamente, se buscaba controlar los tránsitos de los camiones, sobre todo la carga pesada, que no destruya las carreteras, ¿no? Claro, como me decía ayer uno de los que ayudó en la elaboración del informe, ¿no? De nada sirve tener rutas fantásticas si no es posible mantenerlas en el tiempo, ¿no? Sí. Y acá, con el tema de los costos, ¿no? Yo no hablo de sobreprecios, ¿no? Que eso es diferente, pero cuando uno empieza a analizar y a ver el tema de los costos, uno puede decir, bueno, sí, se construyó más caro porque capaz se construyó mejor. Eso hay que verlo, si efectivamente se construyó mejor, porque no están los números. Sí ha dicho Falero que se ha construido más caro, porque se ha puesto algo mejor. Eso es lo que dice Falero, pero hasta ahora no hay papeles que lo puedan demostrar. Y vimos alguna evidencia, como el otro día en la Ruta 15, que se inauguró medio de las corridas. Y esto es muy reciente. El ministro Falero, el 1 de agosto, en ADM, en el almuerzo de ADM, anunció que se iba a hacer una gran obra a 3 niveles, ahí atrás del aeropuerto, donde está la 101 y la 102, ¿no? Un intercambiador ahí a 3 niveles, bastante llamativa esa obra, porque ahí no es un lugar que haya mucha congestión de tránsito, ni en realidad uno no tiene información, o sea, no hay información de grandes siniestros ni de accidentalidad. El único problema de congestión de tránsito es los días que juega Peñarol, cuando la gente va por ahí, pero no vas a gastar $1 millón como se va a gastar. Sí, por un día cada tanto. Por un día cada 15 días. Y te lo dice un mancha que iba al campeón del siglo. Pero ¿qué iba? El ministro Falero, vamos a escuchar, dijo que esa obra, que no es allá donde está el estadio de Peñarol, sino que es atrás del aeropuerto donde se unen la 101 y la 102, iba a costar $30 millones. Este es el intercambiador que se está licitando ahora de la 101 y 102. ¿Cómo va a quedar esa zona? Que es el primer intercambiador a 3 niveles. No me voy a ir sin firmar esto, lo digo por las dudas, lo voy a dejar firmado. Así que algo le tengo que dejar que viene, por lo menos que pague, ¿no? De eso se trata. Es que estoy hablando de una inversión de 30 millones, no de 2 como me dejaron, ¿no? O sea que tampoco se asusten. Miren que estoy hablando de una inversión de 30 millones, dijo el 1 de agosto. El viernes pasado se firmó, ¿no? O sea, el gobierno adjudicó, el propio Falero, adjudicó la construcción de ese intercambiador. El monto del contrato que fue adjudicado, estoy leyendo el comunicado del Ministerio de Transporte, que fue adjudicado por el directorio de la Corporación Vial del Uruguay al Grupo Consorcio Perimetral Este, conformado por las empresas Grinor, Serviam y Molinsur, asciende a $65 millones. Se les fue el doble. Más del doble. El plazo de ejecución hacia la obra será de 18 meses. O sea, el ministro anuncia la construcción de esa obra para hacer a 3 niveles ahí la unión de la ruta 101 y 102, que aparte uno ubica donde es, ¿no? Sí, claro. O sea, claro que no sí. hay ninguna congestión, vos vas a estar en los semáforos. Bueno, No. la anuncia por $30 millones el 1 de agosto y el viernes la firma, la adjudica por $65 millones. Y bromea un poco con esto de que va a dejar, ¿no? Sí, que va a dejar algo para el próximo gobierno, ¿no? Sí, porque en realidad esto... Y a mí algunos me decían, no, es porque en realidad se fueron los costos de financiación más caros. Pero bueno, vos más estás... del doble, más del doble. Estás hablando de algo que te va a salir $30 millones y en realidad te termina... O sea, nos va a terminar saliendo a todos los uruguayos $65 millones, ¿no? Entonces... Bueno, esta parece ser una operación que se repite, porque, digo que se repite en el sentido que si vemos los precios de lo que pagó el gobierno anterior, que fueron por $574.000 por kilómetro construido, ahora se paga más de $1 millón por kilómetro construido. Bueno, parece ser una práctica bastante habitual de que en esta administración cueste casi todo más el doble que en la administración pasada, claro. Y con esos costos sí, vos llegás
como dice el ministro Falero, a inversiones récord en 3.700 millones de dólares. Claro, si estás pagando muchísimo más caro el kilómetro construido, ¿no? Eso primer dato. No, y un dato que quería que de memoria, lo que se inauguró acá en el Puerto Montevideo, los accesos del Puerto Montevideo, eso, que es una gran obra de ingeniería vial con tensores y todo. Si mal no recuerdo, creo que esa obra costó 62 millones de dólares. ¿Tá? Y acá sí es una obra necesaria, porque con el tren de UPM y todo se iba a necesitar, y aparte descongestionó bastante los accesos a Montevideo, ¿no? A la zona portuaria, los camiones van por abajo, o sea, una obra que se pensó para tener un acceso más rápido a la ciudad. Y si mal no recuerdo, esa obra costó 62 millones de dólares. Y acá vamos a hacer una obra en 3 niveles, en la 101 y la 102, que se anunció por 30 y va a costar 65 millones de dólares, ¿no? Seguramente, bueno, números que quedarán para que la audiencia analice y vea y repase, y en algún momento el ministro Falero pueda dar alguna respuesta. Eduardo Preve, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.